Entra la reina, martes 4 de febrero. Nos toca leer Daniel 5, 9 al 12. Dice los versículos: esto hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera más todavía. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos. El enigma estaba sonando por todo el palacio. Había un problema muy serio, muy delicado, el cual el rey no podía solucionar. Hemos dicho que el mensaje estaba en arameo, de tal manera que los sabios, los magos, los astrólogos, bien pudieron haber leído lo que decía allí, pero no interpretado el significado de la palabra. Eso es interesante. Cuando Dios decide enviar un mensaje, Él lo envía. Y cuando Él determina que no haya nadie que lo descifre, así ocurre. La reina escucha todo lo que está pasando. Dice el versículo 10. Al oír el alboroto que hacía el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó. El rey estaba gritando de espanto. El rey estaba muy acalorado. El rey estaba abochornado. Ahora, no era común que la reina entrara a este tipo de reuniones, a este tipo de fiestas. La reina solo podía entrar con permiso, con autorización real del rey. Vean el problema serio y delicado que hay aquí, que aún la reina tuvo que intervenir en este problema. No importó que no fuera convocada. Al oír el alboroto, la misma reina entró en la sala del banquete y exclamó. El versículo continúa diciendo: que viva su majestad por siempre y no se alarme ni se ponga pálido. La reina tiene la solución para el problema que el rey no le encuentra. Y dice así: no se preocupe, no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejante a la de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Aquí encontramos la solución que le da la reina y presenta el currículum de Daniel. Observen cómo la reina conocía a Daniel. Observen cómo esta reina tenía el conocimiento de quién era Daniel y presenta el currículum. Repasemos qué currículum presenta la reina para que el rey no se desespere. Número 1. El profeta tiene el espíritu del santo Dios. 2. Luz, entendimiento y sabiduría divinos. 3. Un espíritu excelente. 4. Conocimiento. 5. Es capaz de comprender e interpretar sueños, resolver acertijos y explicar enigmas. 6. Fue jefe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos en la época de Nabucodonosor. Ahora, si la reina conocía al rey, fíjense, si la reina conocía, perdón, no al rey, si la reina conocía a Daniel, ahora, ¿por qué Belsasar había ignorado a Daniel? ¿Por qué? Si Belsasar hubiese sido tan inteligente como su predecesor, habría sabido a dónde acudir para encontrar el significado de esta misteriosa escritura. La intervención entonces de la reina resulta necesaria para el rey, aunque para estas alturas parece totalmente perdido a lo que él tiene que hacer. Pero ¿por qué el rey había olvidado a Daniel?
Aquí encontramos algunas razones por las cuales el rey había olvidado a Nabucodonosor. Número uno, probablemente algunas de estas razones. Número uno, Daniel ya era un hombre de avanzada edad. Probablemente tenía unos 80 años aproximadamente. Así que el rey Daniel ya estaba jubilado, ya tenía 80 años aproximadamente, y ese puede ser un factor preponderante que podría ser esto que Belsasar ignorara a Daniel, la edad. Y es factible, como número dos, segunda razón, al tener una edad ya muy avanzada, probablemente el rey haya querido reemplazar a la antigua dirigencia por una generación más joven. Siguiente razón, siguiente factor por la cual el rey había olvidado a Daniel, y es una razón muy poderosa y que vamos a analizarla para aplicarla a nuestra vida. Dice que el comentario nos dice que probablemente el rey haya decidido ignorar a Daniel porque no quería comprometerse con el Dios de Daniel. Él había decidido a propósito olvidar a Daniel porque no quería comprometerse con el Dios de Daniel. Este punto, mis amados hermanos, es interesante. La falta de compromiso del rey con el Dios de Daniel. Es que es inevitable. Yo tengo a mi abuelito. Mi abuelito tiene alrededor de 70 años. Pero yo conozco parte de su historia. Yo sé que él había consumido alcohol buena parte de su tiempo, pero él escuchó de Jesús. Su matrimonio había estado al borde de la desgracia. Y llega Jesucristo a su vida, a su matrimonio. Él acepta a Jesús con su esposa y se bautiza él con su esposa y con algunos de sus hijos. Se entregan a Jesús. Yo conozco esa parte de la historia. Mis hermanos conocen esa parte de la historia. Los hijos de mi abuelito conocen la historia. Ahora, es interesante cómo nosotros como nietos, como hijos, a propósito podemos ignorar la historia de nuestros padres. Y Belsasar había escuchado la historia de su abuelo Nabucodonosor. Es interesante cómo este joven se había olvidado a propósito de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, lo he estado diciendo durante estos días, cuando nosotros ignoramos la historia, vamos directo al fracaso. Cuando no conocemos nuestra historia de la familia, entonces cuando no queremos aprender de los errores del pasado, vamos directo al fracaso. Gracias a Dios, tú y yo tenemos oportunidad de aprender de los errores de la familia, de los errores que han cometido nuestros antepasados, incluso de los errores que cometen nuestros miembros de iglesia. Belsasar, como vamos a ver el día de mañana, ya no tiene más oportunidad. Pero tú y yo sí tenemos oportunidad. Tú puedes ser joven, puedes ser una ama de casa, puedes ser un trabajador, pero tú tienes esperanza todavía. Tú tienes una oportunidad. No la desperdicies. No la desperdicies. Romanos 1, 16 al 32. Y yo quiero enfatizar únicamente dos versículos de manera breve. Número 1, el versículo 24 dice que por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. Y el versículo 28 dice que como no estimaron a Dios como Dios. Es decir, ellos no quisieron aceptar a Dios como Dios. Belsasar no quiso aceptar a Dios como su Dios. ¿Cuál será nuestra decisión? ¿Cuál será tu decisión? Yo te invito para que tú se aceptes a Dios como tu Señor y como tu soberano.